Desde las altas montañas de Sinaloa, un hombre transformó el comercio ilícito de sustancias para siempre. Rafael Caro Quintero, en solo una década, pasó de ser un campesino sin instrucción académica al líder conocido como el traficante de traficantes, controlando el mayor imperio de hierba verde en la historia. Su propiedad, conocida como el Búfalo, producía anualmente 8.000 toneladas de esta planta. Esta es la historia de un hombre que desafió a Estados Unidos y logró sobrevivir para contarla. En las áridas tierras de Sinaloa, el 24 de octubre de 1952, nace Rafael Caro Quintero en La Noria, Badiraguato, hijo de Emilio Caro Payán y Hermelinda Quintero. Es el mayor de 11 hermanos. La muerte temprana de su padre, cuando Rafael tenía solo 13 años, lo obligó a asumir responsabilidades familiares a una edad temprana. Con solo un nivel educativo de sexto grado, se vio forzado a buscar formas de mantener a su familia. A los 14 años, llevado por la necesidad, Rafael dio sus primeros pasos en el cultivo de hierbas psicoactivas. La región conocida como el Triángulo Dorado, que abarca las montañas de Sinaloa, Chihuahua y Durango, es reconocida por la alta producción de esta planta y de amapola. En este ambiente, el joven Rafael rápidamente aprendió los secretos del negocio clandestino. 2 años después, buscando mejores oportunidades, se trasladó a Caborca, Sonora. Allí trabajó inicialmente como ganadero. A los 18 años, mientras se desempeñaba como conductor de camiones, tuvo un encuentro que cambiaría su destino. Conoció a Pedro Avilés Pérez, apodado el León de la Sierra, un influyente comerciante de sustancias ilícitas, quien lo introdujo formalmente en este mundo. Rafael demostró ser un aprendiz destacado. Su habilidad para los negocios y su astucia natural compensaron con creces su limitada formación académica. En poco tiempo, estableció una red de contactos en el ámbito criminal y logró sus primeros éxitos financieros en el comercio de hierba. Su capacidad para innovar y su visión empresarial lo diferenciaron rápidamente de otros operadores del mismo rubro. En la década de 1970, dio un paso crucial en su carrera. Se asoció con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. Juntos, fundaron el Cártel de Guadalajara, la primera gran organización de este tipo en México. Esta alianza marcó el inicio de una nueva era en el comercio ilícito, con estructuras más organizadas y un alcance internacional. Dentro de este grupo, Caro Quintero se especializó en la producción de hierba. Su principal aportación fue revolucionar el cultivo, logrando la producción masiva de plantas femeninas sin semillas. Esta innovación ofrecía 2 ventajas principales: aumentaba la potencia del producto y facilitaba su transporte. Como resultado, la demanda en Estados Unidos se disparó, consolidándolo como una figura icónica del comercio ilegal. Su obra maestra fue el rancho conocido como El Búfalo, ubicado en Chihuahua. Este lugar se convirtió en el mayor centro de producción de hierba en la historia, con una extensión de 1.000 hectáreas y tecnología agrícola avanzada. Rafael implementó sistemas de riego de última generación e invernaderos, empleando a más de 10.000 trabajadores en condiciones laborales extremadamente precarias. La producción alcanzó cifras extraordinarias, llegando a las 8.000 toneladas anuales. Antes de cumplir 30 años, Rafael ya era multimillonario, ganándose el apodo de El Príncipe de la Hierba. Este título reflejaba tanto su éxito como su juventud en un entorno dominado por líderes más veteranos. Su fortuna le permitió llevar una vida de lujos, frecuentando los círculos sociales más exclusivos de Guadalajara. El éxito inicial de Caro Quintero con la hierba fue solo el principio. Pronto, el Cártel de Guadalajara expandió sus operaciones al comercio de sustancias más potentes, estableciendo alianzas estratégicas con organizaciones colombianas, incluyendo al conocido Pablo Escobar. Esta diversificación llevó las ganancias del grupo a niveles extraordinarios. El imperio de Caro Quintero creció rápidamente, estableciendo rutas de tráfico por tierra, mar y aire, controlando el flujo de mercancías hacia Estados Unidos. Su influencia se extendió, corrompiendo autoridades y penetrando en instituciones gubernamentales. La organización construyó una red de protección que incluía policías, militares y funcionarios de alto nivel. Su fortuna se estimaba en $500 millones.
Adquirió 38 propiedades en varios estados de México e invirtió en negocios aparentemente legales, como hoteles, discotecas y concesionarias. Su estilo de vida ostentoso era legendario, caracterizado por ropa de diseñador, joyas extravagantes y fiestas opulentas. En medio de su auge, conoció a Sara Cosío Vidaurri en una discoteca de Guadalajara. Sara, sobrina de un político prominente, se convirtió en su pareja sentimental, desatando controversias públicas y el rechazo de su familia. Esta relación se convirtió en un símbolo del poder y la impunidad que rodeaban a Caro Quintero. El grupo conocido como el Cártel de Guadalajara alcanzó su cúspide al dominar la mayor parte del comercio ilícito de sustancias hacia Estados Unidos. Su influencia se extendía a múltiples estados de México. Bajo su liderazgo, surgió una nueva generación de traficantes, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán. La producción de hierba en el rancho El Búfalo alcanzó niveles sin precedentes, estimándose en unas 8,000 toneladas, lo que generó ganancias extraordinarias que se reinvirtieron constantemente. Aunque Caro Quintero era conocido como el líder de líderes, este imperio que parecía invencible tenía fisuras. La creciente vigilancia de las autoridades estadounidenses, junto con la soberbia de Rafael, pronto pondrían en riesgo todo lo que había construido. El llamado príncipe de la marihuana estaba por enfrentar su mayor desafío, uno que redefiniría el panorama del comercio ilícito en México. Enrique Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA, logró infiltrarse en el rancho El Búfalo. Su descubrimiento detonó un operativo masivo. 450 efectivos mexicanos arrasaron con 8,000 toneladas de hierba, asestando un golpe demoledor tanto a la reputación como a las finanzas del grupo. Enfurecido y confiado, Caro Quintero tomó una decisión que sería su error fatal. El 7 de febrero de 1985, ordenó el secuestro de Camarena. El agente y Alfredo Zavala Velázquez, un piloto, fueron capturados y sometidos a torturas inhumanas. Sus cuerpos, hallados el 5 de marzo, desataron una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. La DEA, decidida a vengar a Camarena, lanzó la Operación Leyenda, centrando su atención en Caro Quintero como su objetivo principal. La presión sobre las autoridades mexicanas era abrumadora. Acorralado, Caro Quintero huyó de Guadalajara el 17 de marzo de 1985. Junto a Sara Cosío, voló a Costa Rica, intentando ocultarse bajo la apariencia de un empresario común. Sin embargo, la paranoia y el estrés lo consumían. Su captura fue rápida, una llamada interceptada entre Sara y su familia reveló su ubicación. El 4 de abril, en un operativo sorpresa en San Rafael de Ojo de Agua, Caro Quintero fue arrestado junto a Sara y varios colaboradores. Desafiante, Sara declaró: "No estoy secuestrada, estoy enamorada". Tras su captura, fue extraditado de inmediato a México. Caro Quintero enfrentó un juicio altamente mediático, con intensas presiones internacionales. Las acusaciones eran contundentes: homicidio, secuestro, tráfico de sustancias ilícitas y delincuencia organizada. El 12 de diciembre de 1989, el veredicto fue claro: 40 años de prisión. El otrora poderoso líder de líderes, quien controlaba un imperio internacional, ahora enfrentaba décadas tras las rejas. Su caída marcó el final de una era en el comercio ilícito mexicano y el comienzo de una etapa aún más violenta en la lucha contra las sustancias prohibidas. Con el tiempo, su vasto imperio, que alguna vez abarcó 38 propiedades en distintos estados de México y una fortuna estimada en $500 millones, comenzó a desmoronarse. Cumplió sus primeros años de condena en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, un penal de máxima seguridad en el Estado de México. Este lugar, conocido como el Altiplano o el Almoloya, albergaba a los delincuentes más peligrosos del país. Allí, Caro Quintero tuvo que adaptarse a una vida diametralmente opuesta, lejos de los lujos y del poder que alguna vez sostuvo. Se dice que alguna vez declaró: "Si me liberan, yo pago la deuda externa del país". En ese momento, la deuda externa de México rondaba los $80,000 millones. Aunque él mismo desmintió posteriormente estas palabras, el mito persistió, alimentando su imagen como una figura todopoderosa del crimen. Aunque estaba encarcelado, Caro Quintero mantuvo vínculos con su familia.
Su relación con Elizabeth Elenes, madre de sus hijos, fue clave para proteger y manejar lo que quedaba de su fortuna. Las autoridades estadounidenses sospechaban que, incluso tras las rejas, seguía participando en actividades financieras y de lavado de dinero a través de empresas administradas por sus allegados. En 2007, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande. Este cambio, argumentado por razones de seguridad, alteró su rutina y su capacidad para mantener contactos externos. 3 años después, en 2010, fue transferido nuevamente, esta vez al reclusorio preventivo de Guadalajara, tras obtener un amparo. Un juez federal determinó que el gobierno no había demostrado que siguiera siendo un criminal de alta peligrosidad. Durante su tiempo en prisión, fue descrito como un hombre tranquilo, que hablaba poco. Sin embargo, su influencia en el ámbito del crimen persistía, y se rumoraba que seguía dirigiendo operaciones desde su celda, aunque a una escala mucho menor. Mientras cumplía su condena, su equipo legal trabajaba incansablemente para conseguir su liberación anticipada. Los cambios en el sistema judicial mexicano ofrecían nuevas oportunidades para apelar su caso, pero la constante presión de la DEA, que no olvidaba el asesinato de Camarena, complicaba cualquier intento de obtener clemencia. La vida de Caro Quintero tras las rejas fue un recordatorio de los riesgos y consecuencias de su elección de vida. Su caída desde la cúspide del poder hasta una celda de máxima seguridad servía como advertencia para quienes buscaban seguir sus pasos. A pesar de ello, su leyenda continuaba creciendo, alimentada por canciones populares y relatos que circulaban dentro y fuera de los penales. Tras 28 años encerrado, su historia sigue siendo un símbolo del auge y caída del mundo criminal. El destino de Caro Quintero dio un giro imprevisto el 9 de agosto de 2013. El primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito emitió un fallo inesperado: el juicio contra Caro Quintero había sido mal conducido en el ámbito federal. Con este argumento, se ordenó su liberación inmediata, alegando que Enrique "Kiki" Camarena no era un agente diplomático ni consular, por lo que el caso debió ser juzgado en una jurisdicción local. En la madrugada, Caro Quintero salió del penal de Puente Grande. La noticia conmocionó tanto a México como a Estados Unidos. El hombre, ahora con 60 años, desapareció en las sombras del llamado Triángulo Dorado. El otrora influyente líder, que alguna vez gozó de una riqueza estimada en $500 millones, se adaptó a una existencia sencilla, viviendo en tiendas de campaña y durmiendo en sacos de dormir. Las 38 propiedades que tuvo en Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Sonora quedaron en el pasado, mientras los rumores sobre su paradero se multiplicaban. Para fortalecer su posición, Caro Quintero buscó nuevas alianzas, y se rumoreó una colaboración con el Cártel de Juárez para disputar territorios al Cártel de Sinaloa. Estas estrategias lo posicionaron nuevamente como una figura relevante en el comercio ilícito. La violencia escaló con 2 eventos que sacudieron el submundo criminal: el ataque a la Tuna, el 11 de junio de 2016, hogar de la madre de El Chapo, y el secuestro de los Chapitos en el bar La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco, 2 meses después. Según fuentes de inteligencia, Caro Quintero habría participado en ambos sucesos, junto con el Mencho, demostrando que su influencia seguía viva. Con 69 años, Caro Quintero fue detenido. Su apariencia envejecida, con el cabello teñido de negro, contrastaba con la imagen del imponente narcotraficante de los años 80. Vestía una camisa perfectamente planchada y una chaqueta que lo distanciaban de la imagen típica de un fugitivo. Las autoridades de México y Estados Unidos celebraron la captura como un hito histórico, poniendo fin a casi una década de búsqueda tras su polémica liberación en 2013. Sin embargo, el éxito del operativo se vio empañado por un trágico accidente: un helicóptero Black Hawk se desplomó en Los Mochis, Sinaloa, causando la muerte de 14 elementos de la Marina Mexicana. Este lamentable hecho ensombreció el logro y generó preguntas sobre las circunstancias del siniestro. Las familias de los fallecidos exigieron explicaciones, mientras se rendían homenajes a los marinos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. En los interrogatorios iniciales, Caro Quintero optó por el silencio. Las especulaciones sobre la información que podía proporcionar desataron temores entre políticos y funcionarios.
Su profundo conocimiento de las redes de corrupción y complicidad que habían permitido la expansión del narcotráfico en México prometía ser un terremoto para las estructuras de poder. Esto avivó el debate sobre la posibilidad de que cooperara con las autoridades. Algunos esperaban revelaciones impactantes, otros, en cambio, temían las consecuencias de sus declaraciones. La captura de Caro Quintero marcó el cierre de una etapa en la historia del narcotráfico en México. El último líder de la vieja escuela había caído, dejando una estela de violencia, poder y mito que se extendió por casi medio siglo. Su ascenso, desde los cultivos de marihuana en Badiraguato, hasta convertirse en el príncipe de la marihuana y posteriormente en la figura central del cártel de Guadalajara, así como su inesperada resurrección, conforman una narrativa que parece extraída de la ficción. Al ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, el mismo del que Joaquín El Chapo Guzmán escapó en 2015, el narcotraficante ingresaba a un nuevo capítulo. Mientras tanto, el submundo del crimen se preparaba para una transformación, los líderes tradicionales daban paso a una nueva generación de delincuentes, más despiadados y tecnológicamente sofisticados. El destino final de Caro Quintero aún está por definirse, pero su historia ya forma parte del complejo y sangriento relato de la lucha contra el tráfico de estupefacientes en México. Un testimonio de las décadas de violencia que han marcado al país.